Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1, sección 32, capítulo 14. Critica Periquillo los bailes y hace una larga y útil digresión hablando de la mala educación que dan muchos padres a sus hijos y de los malos hijos que apesadumbran a sus padres. Parte 2. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Si es en la instrucción, se contentan con darles la muy superficial por medio de unos maestros o ayos mercenarios, que acaso, viendo el chiqueo de los padres, no tratan más que de lisonjear al pupilo con harto daño de él y de sus conciencias. Si es en la corrección, ya hemos dicho el abandono de estos padres, y especialmente de las madres. Últimamente, si es en el ejemplo, ¿cuál es el ordinario que ven los hijos en sus casas? Lujo en las personas, excesos en la mesa, orgullo con los criados, altanería y desprecio con los padres. Esto es cuando menos, que cuando más ya saben lo que ven y oyen los niños en muchas casas. Y siendo el ejemplo el aliciente más poderoso para formar bien o mal el corazón del niño en aquella edad, ¿cómo será este con tales ejemplos? Los resultados nos lo dicen. Niño engreído, grande soberbio, niño consentido, grande necio, niño abandonado, grande perdido, y así de lo demás. Todo esto se remediaba con la buena educación, y esta desde temprano. El consejo es del Espíritu Santo que dice, si tienes hijos, instrúyelos desde su niñez. El árbol se ha de enderezar cuando es vara, no cuando se robustece y es tronco. Los médicos dicen que los remedios se deben aplicar al principio de las enfermedades, antes que tomen cuerpo, antes que se vicie toda la sangre y corrompa los humores. Los diestros cirujanos componen el hueso luego que se disloca y lo entablan luego que advierten la fractura, porque si no, cría babilla y se imposibilita la cura. Así, ni más ni menos, debe ser la educación de los niños, desde pequeños, antes que sean troncos. Se han de corregir sus deslices luego que se les noten, porque si no, crían babilla. Estas verdades son más claras que el agua, más repetidas que los días, si no hay quien diga que las ignora. Y con todo eso, no se ven sino muchachos malcriados y necios, que después son unos hombres vagos, viciosos y perdidos. Esto no puede estar en otra cosa, sino en que obramos contra lo mismo que sabemos. Consentimos a los muchachos, por serlo, y por tenerles demasiado amor. Ellos, cuando jóvenes, nos llenan de pesadumbres y disgustos, y entonces son los ojalás y los malayas, pero sin fruto. ¿Cuánto mejor y más fácil no es domar al caballo de potro que de viejo? Tienen los padres un freno y un acicate muy oportuno para el caso, y que, sabiéndolos manejar con prudencia, es casi imposible que deje de producir buenos efectos. El freno es la ley evangélica bien inspirada, y el acicate el buen ejemplo practicado constantemente. Los campistas de nuestra tierra dicen que el mejor caballo necesita las espuelas. Así podemos decir que el niño más dócil y el de mejor natural ha menester observar buenos ejemplos para formar su corazón en la sana moral y no corromperse. Esta es la espuela más eficaz para que los niños no se extravíen. El buen ejemplo mueve más que los consejos, las insinuaciones, los sermones y los libros. Todo esto es bueno, pero por fin son palabras, que casi siempre se las lleva el viento. La doctrina que entra por los ojos se imprime mejor que la que entra por los oídos. Los brutos no hablan, y sin embargo enseñan a sus hijos, y aún a los racionales con su ejemplo. Tanta es su fuerza. No hay que admirarse de que el hijo del borracho sea borracho, el del jugador tahur, el del altivo, etcétera, etcétera. Porque si eso aprendió de sus padres, no es maravilla que haga lo que vio hacer. El hijo del gato caza ratón, dice el refrán. Lo que sí es maravilla, o por mejor decir, cosa de risa, es que, como apunté poco a, cuando el hijo o hija son grandes y grandes pícaros, cuando cometen grandes delitos y dan grandes disgustos, entonces los padres y las madres se hacen de las nuevas y exclaman, ¿quién lo pensara de mi hijo? ¿Quién lo creyera de fulana? Tontos, ¿quién lo ha de creer? ¿Quién lo ha de pensar? Todo el mundo, porque todo el mundo ha visto cuál ha sido vuestro modo de criarlos.
El milagro fuera que educándolos bien y dándolos buenos ejemplos, ellos salieran indóciles y perversos. Pero que salgan malos cuando la doctrina que han manejado, que han mamado, ha sido ninguna, y los ejemplos que han visto han sido pésimos, es una cosa muy natural, porque todos los efectos corresponden a sus causas. ¿Quién se ha admirado hasta hoy de que un poco de algodón arda si se aplica el fuego? Ni que se manche un pliego de papel si se mete en una olla de tinta. Nadie, porque todos saben que es propio del fuego quemar lo combustible y de la tinta teñir lo susceptible de su color. Pues tan natural así es que los niños ardan con la mala educación y se contaminen con los malos ejemplos. Lo que importa es no darles una ni otros. Por esto, entre los lacedemonios se acostumbraba a castigar a los padres los delitos de los hijos, disculpando en ellos la falta de advertencia y acriminando en aquellos la malicia o la indolencia. Wenceslao y Boleslao, príncipes de Bohemia, fueron hermanos, hijos de una madre. El primero fue un santo, a quien veneramos en los altares, y el segundo un tirano cruel que quitó la vida a su mismo hermano. Distintos naturales, distintas suertes. Pero, ¿a qué se atribuirán sino a las distintas educaciones? Al primero lo educó su abuela Ludmila, mujer piadosísima y santa, y al segundo su madre Drahomira, mujer loca, infame y torpísima. Tal es la fuerza de la buena o mala educación en los primeros años. Cuando ponderamos lo mal que hacen los padres, cuando faltan a las obligaciones que tienen contraídas respecto de los hijos, no disculpamos a estos de sus desacatos e inobediencias. Unos y otros hacen mal, y unos y otros trastornan el orden natural, infringen la ley y perjudican las sociedades en que viven. Y no enmendándose, unos y otros se condenan, pues como se lee en los sagrados libros, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Es verdad que Dios dice que el hijo malcriado será el oprobio y la confusión de sus padres, pero también están llenas de anatemas las divinas letras contra tales hijos. Oíd algunas que constan en los proverbios y el eclesiástico. Se extinguirá la vida del que maldice a su padre, y pronto quedará entre las tinieblas del sepulcro. Mala será la fama, o se verá deshonrado el que menosprecia a su madre. El que aflige a su padre o huye de su madre será ignominioso e infeliz. La maldición de ésta destruye hasta los cimientos de la casa de los malos hijos. Y por último, devoren los cuerpos carniceros el cadáver y sáquenle los ojos al que se atreve a burlarse de su padre. Horrorizan estas maldiciones, pero ¿y qué? ¿Habrá hijos tan inicuos, ingratos y desalmados que las merezcan? Esto mismo dudó Solón. Y por eso, cuando dio leyes a los atenienses y les señaló castigo a todos los delitos, no lo señaló al hijo ingrato y parricida, diciendo que no se persuadía pudiera haber tales hijos. Ah, nosotros no podemos fingirnos esta duda, porque vemos 1000 hijos que ni merecen este nombre, según son de perversos o ingratos con sus padres. Por el contrario, prodiga Dios las bendiciones de los hijos buenos, amantes y obedientes a sus generadores. Dicen que vivirá largo tiempo sobre la tierra, que la bendición del Padre afirma las casas de los hijos, esto es, su felicidad temporal, que de la honra que tributaren al Padre resultará la gloria del Hijo o su buen nombre, que el Señor se acordará del buen Hijo en el día de su tribulación, que atenderá sus oraciones, que les perdonará sus pecados, y en fin, que les acompañará la bendición de Dios eternamente. Es tan justo, debido y natural el amor, respeto y gratitud que los hijos deben a los padres, que los mismos paganos que no conocieron al verdadero Dios, ni se impusieron en sus bendiciones y amenazas, nos lo dejaron recomendado, no solo con sus plumas, sino con sus obras. Qué amor el de aquella joven romana, que estando su padre preso y sentenciado a morir de hambre, se dio arbitrio para alimentarlo por una rendija de la puerta de la cárcel. ¿Y con qué? Con la leche de sus pechos. Acción tan tierna que, sabida por los jueces, le granjeó el indulto al infeliz anciano. Qué respeto el de aquellos dos nobles hijos, Cleobes y Bitón, que faltando los caballos, ellos tiraron la carroza y condujeron hasta las puertas del templo a su madre, la sacerdotisa. Acción que elogió Cicerón, y la aplaudieron tanto los romanos que veneraron como dioses a aquellos dos
tan reverentes hijos. Qué piedad la de Eneas, que ardiendo la ciudad de Troya en la noche fatal de su exterminio, cuando todo era espanto y terror y confusión, y no tratando todo sino de librarse de la muerte, él corre donde estaba su viejo padre Anquises, lo pone sobre sus hombros, vuela con él por entre las llamas y le asegura la vida, diciéndole: Ea, ven a mi cerviz, que yo en mis hombros te tengo de librar. Oh, Padre amado, sin que tan dulce carga ningún tiempo me agrave ni le estime por trabajo. Sea después lo que fuere, que ora el riesgo la dicha será común a entrambos. Virgilio, Eneida 2. Estos heroicos ejemplos no embelezan, no encantan, no enternecen a los buenos hijos, y a los malos no los avergüenzan ni confunden. Estas brillantes acciones no fueran hechas por unos santos cristianos, ni por unos anacoretas del yermo, sino por unos gentiles, por unos paganos, que no gozaron la luz del Evangelio, ni tuvieron noticia de sus infalibles promesas, y sin embargo amaban, veneraban y socorrían a sus padres hasta el extremo que habéis visto, sin más guía que la naturaleza, y sin más interés que la complacencia interior, que es uno de los frutos de la virtud. Pero los malos hijos no solo no veneran a sus padres, sino que los insultan, y lejos de socorrerlos y alimentarlos, les disipan cuanto tienen, los abandonan y los dejan perecer en la miseria. Ay de tales hijos, y ay de mí, que fui uno de ellos, y a fuerza de disgustos y sinsabores, di con mi pobre madre en la sepultura, como lo veréis en el capítulo 1 del tomo que sigue. Fin del tomo 1.